Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente número 9966-2025 y 10.012-2025 acumulados. A continuación, se hará lectura del acta. Buenos días. Lunes 17 de noviembre de 2025, audiencia pública de la tercera sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Marlon Luis Arana Orellana, integrada por los vocales Dani William Ramos Cabezudo y César Alejandro Llanos Torres. Expediente número 9976-2025.tce y 10.012-2025.tce acumulados. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Wilcom Energy SAC y el consorcio Acuario, conformado por las empresas Constructora Multiservicios San Arcángel SRL y de Cooper y el ejecutor EIRL en el marco del concurso público abreviado número 6-2025-HD-HVCA/C, segunda convocatoria convocada el 20 de octubre de 2025 por el Hospital Departamental de Huancavelica para la contratación de servicio y mantenimiento correctivo de infraestructura física de inmueble de la Unidad Productora de Servicios de Salud, UPSS Hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Departamental de Huancavelica. Se encuentra presente la parte impugnante para realizar el impugnante Wilcom Energy SAC para realizar el informe de hechos, el señor Wilfredo Quispe Ataipoma, con DNI número 41289733. Asimismo, se encuentra el impugnante Consorcio Acuario para realizar el informe legal, el abogado Norbert Caurino Paucar, con Colegiatura de Abogados de Lima, número 39.817. Nota: se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública, pese a haber sido notificada el 13 de noviembre de 2025, conforme obra en el toma razón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del impugnante Wilcom Energy SAC por el espacio de 10 minutos. Señor Wilfredo Quispe, adelante. Gracias. ¿Me confirma, por favor, si se visualiza mi pantalla? Se visualiza. Por favor, active su cámara. Ok, puede iniciar. Bien, señor presidente, señores miembros de la tercera sala del Tribunal de Contratación del Estado, muy buenos días con cada uno de ustedes. Voy a dar inicio a mi informe oral en esta audiencia pública virtual por apelación contra la no admisión de oferta y el otorgamiento de la buena pro, en representación del impugnante Wilcom Energy SAC contra la entidad Gobierno Regional de Huancavelica. Sobre el petitorio, tenemos 3 petitorios. El primero, que el tribunal revoque la decisión del comité de selección que no admitió la oferta presentada por Wilcom Energy por falta de motivación suficiente y errónea interpretación del anexo número 6, disponiéndose su admisión y evaluación conforme a las bases integradas. Como segundo, tenemos que el tribunal revoque el puntaje asignado al consorcio BIN en el factor sostenibilidad económica debido a la acreditación incompleta de sus integrantes y en consecuencia se revoque el otorgamiento de la buena pro. Y como tercero, tenemos que producto de la revaluación se reconozca la propuesta de Wilcom Energy SAC como la más ventajosa y se dispone el otorgamiento de la buena pro a favor de nuestra representada. Respecto al primer punto petitorio, tenemos como sustento lo siguiente. Como pueden ver, es un extracto del acta de admisión de las ofertas, donde detalla de las ofertas que no fueron admitidas y están consignadas las razones para su no admisión. Como podemos ver, el comité de selección argumenta, señores, de que literalmente dice que dice respecto a las simbologías utilizadas en las bases
estándares, se precisa que la simbología ABC es una indicación o información que debe ser completada por la entidad contratante con posterior al otorgamiento de la buena pro, para el caso específico de la elaboración de la proforma del contrato o por los proveedores al completar los anexos de la oferta. Hace una precisión. Asimismo, en la advertencia del anexo número 6 de las bases estándares se precisa textualmente lo siguiente. El postor que goce de alguna exoneración legal debe indicar que su oferta no incluye el impuesto en materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto. Mi oferta no incluye. Asimismo indica, sin embargo, que advierte que el anexo número 6 de las ofertas del postor señala, excepto aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluyen en el precio de su oferta los tributos respectivos. Por lo que se evidencia que los postores no han completado correctamente el anexo número 6 de su oferta, generando dudas razonables respecto a que si su oferta incluye o no algún impuesto exonerado y de incluirlo o no configuraron el impuesto en materia de exoneración. Es decir, que el Comité de Selecciones no ha admitido nuestra oferta, argumentando que el anexo 6 del precio de la oferta no incluía el texto mi oferta no incluye, indicando que existe duda razonable. Ahora vemos el anexo número 6, el precio de la oferta, que obra en nuestra oferta presentada, ¿no? Donde señala claramente que el precio de la oferta en soles incluye todos los impuestos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos labores conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueden tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. Nuestro precio de la oferta está totalmente claro, donde señala que está incluido todo. Es decir, no existe exoneración tributaria aplicable a nuestra empresa. Por tanto, la fórmula condicional que está resaltado de color amarillo, ¿no?, entre corchetes, no era exigible para nuestro caso. Es decir, no existe exoneración que activar. Por tanto, no correspondía incluir, como dice el comité, la condición de las bases estándares, ¿no?, que es mi oferta no incluye. La fórmula entre corchetes solo aplica si el postor goza de alguna exoneración. En nuestro caso, no corresponde. Por lo tanto, la no admisión de la oferta de Wilcom Energy SAC es arbitraria y carente de motivación y discriminatoria, por lo que se debe revocarse y disponer su evaluación conforme a las bases integradas. Respecto al segundo punto del petitorio, podemos ver también que es extracto del factor de evaluaciones, donde que el comité de selección le otorga 5 puntos al consorcio BIN en sostenibilidad económica. Ahora veamos las bases integradas. Las bases integradas dice que se evaluará que el postor cuente con una o más prácticas de sostenibilidad económica y le correspondería un puntaje máximo de 5 puntos cuando acredita una de las prácticas de sostenibilidad económica, ¿no? Asimismo, hace precisión que en caso de consorcio, los integrantes que realicen actividades relacionadas a la sostenibilidad económica acrediten alguna de las prácticas, según las obligaciones que asumen en el consorcio que conforman. Cabe precisar, el consorcio BIN solamente presentó uno de los integrantes, que es el integrante BIN Ingenieros IRL, presentó ambos certificados. El certificado ISO 45001 y el certificado ISO 14001. Sin embargo, el otro integrante del consorcio, que es Corporación Constructora Landeo, que tiene una participación del 60%, no ha presentado o no ha acreditado ningún certificado ISO para este factor. Ahora podemos ver la promesa formal de consorcio, ¿no?, del consorcio BIN, donde señala las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio. El primero, obligaciones de la empresa BIN Ingenieros, ¿no?, que es responsable de ejecutar el servicio de mantenimiento correctivo de infraestructura física del inmueble de la unidad productora de servicios de salud, hospitalización, unidad departamental de intensivos, Hospital Departamento de Huancavelica, es decir, el objeto de la convocatoria. Asimismo, tiene como obligación o es responsable de la facturación, tributación, administración y contabilidad. También tiene la obligación de ser responsable de la veracidad, autenticidad y legalidad de los documentos presentados en la oferta. Ahora, del otro integrante del consorcio, Corporación Cultural Landeo, es responsable también de ejecutar el servicio de mantenimiento correctivo físico, es decir, también el objeto de la convocatoria.
Asimismo, es responsable de la experiencia del postor, la tributación, administración de contabilidad, la veracidad de los documentos. Como podemos ver, ambos integrantes tienen la responsabilidad de ejecutar el servicio. Y aún más, uno de los integrantes, que es la constructora, Landeo, tiene una responsabilidad del 60% de la ejecución del servicio. Entonces, la promesa formal del consorcio señala que ambos integrantes ejecutarán el servicio del mantenimiento colectivo de infraestructura. Es decir, que ambos integrantes realizarán actividades relacionadas a la sostenibilidad económica. Obviamente, al no existir exclusividad, ambos estaban obligados a acreditar al menos una práctica para acreditar los 5 puntos. Ahora, el puntaje otorgado, por lo tanto, carece pues, de sustento, pues solo uno de los integrantes acreditó la certificación ISO. Entonces, podemos determinar que la evaluación fue objetivamente incorrecta y contraria al principio de transparencia, ya que no se verificó la acreditación conjunta del consorcio. Por lo tanto, la calificación debió ser 0, por lo que corresponde revocar el puntaje otorgado y reevaluar el factor de sostenibilidad económica y anular el acto del otorgamiento de la buena pro. Respecto al tercer punto del petitorio, admitida y evaluada nuestra propuesta y corregida el puntaje del consorcio BIM, Wilcom Energy alcanzaría la mayor puntuación y se ubica en primer lugar del orden de prelación conforme a las bases y a la finalidad de la contratación, valor por dinero. En ese contexto, corresponde declarar fundado este tercer punto del petitorio y, en consecuencia, otorgar la buena prueba a favor de Wilcom Energy SAC, al haber obtenido, luego de la revaluación conforme a las bases integradas, la primera ubicación en el orden de prelación. Eso sería todo y agradezco por su atención. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del impugnante Consorcio Acuario por el espacio de 10 minutos. Señor Norbert Caurino, adelante. Buenos días, señora de la sala. Al igual que al que me ha antecedido, al impugnante que me ha antecedido, a mi representada también lo han descalificado por la oferta económica del anexo 6, aludiendo que este anexo 6 existiría una duda en cuanto al precio. En realidad no existe ninguna duda, ya que lo que se ha establecido en nuestra oferta económica es bastante clara. La argumentación que sostiene el comité para no admitir nuestra oferta es que se consignó un texto que forma parte de las propias bases y señala de manera clara que la excepción de los postores que gocen de alguna exoneración. Por lo tanto, el texto que se ha incluido forma parte incluso de las bases integradas, forma parte incluso de las bases estándar, y por lo tanto, ese no es mérito suficiente para determinar la no admisión de nuestra oferta. Este texto consignado entre paréntesis, que viene de las bases estándar, no afecta el alcance de nuestro precio, ni genera ninguna duda, ya que comprende, y está literalmente establecido en nuestra oferta, que también forma parte de las bases estándar, el formato, que incluye los impuestos, seguros, transportes, inspecciones y pruebas conforme a la legislación vigente. Por lo tanto, nuestra oferta del precio resulta clara e inequívoca, por lo que carece pues de fundamento que el comité sostenga que pudiera existir alguna duda respecto de la oferta económica, del precio. Este texto que está entre paréntesis, que dice excepto los proveedores que no tienen exoneración del IGB, es algo irrelevante, ¿no? No es un tema de fondo, más bien podría incluso aludirse que es un tema de forma, pero lo cierto es que este texto resulta ser un texto accesorio y condicional en el supuesto de que los postores tengamos a una exoneración del IGB. Sin embargo, eso no es así. Por lo tanto, esta no admisión de la oferta pues carece de todo sustento y más bien consideramos que ha sido pues una situación que la entidad ha justificado su decisión de no admitir nuestra oferta. Ese es el primer punto controvertido. En cuanto al segundo punto controvertido, como también lo ha manifestado la persona que me antecedió, es porque se le ha asignado un puntaje al adjudicatario de manera indebida en el factor de evaluación sostenibilidad económica. En este factor de sostenibilidad económica se exigía que ambos postores
presenten esta certificación y las mismas bases señalan que en caso de consorcio, los integrantes que realicen actividades relacionadas a sostenibilidad económica acreditan alguna de las prácticas. Por lo tanto, tenía que ser presentado por ambos consorciados, salvo que alguno de ellos se haya obligado a ese tipo de actividades. Sin embargo, podemos apreciar de la promesa de consorcio, el anexo 4 presentado por el consorcio adjudicatario, que claramente establece sus obligaciones en esta promesa de consorcio y en ninguno de ellos, ninguna de las obligaciones, tanto del consorciado Bien Ingeniero como del consorciado Corporación Constructora Landeo, ninguno de ellos se ha obligado a realizar actividades relacionadas a sostenibilidad. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, a la sostenibilidad económica, por lo tanto, ambos tendrían que haber acreditado esta certificación. No obstante, esta obligación se puede acreditar que solamente el integrante BIN Ingenieros presentó esta certificación y el otro integrante del consorcio, Corporación Constructora Landeo, no lo realizó. Pese a este incumplimiento, el comité le asigna el puntaje de 5 puntos, lo cual es indebido e ilegal, ya que las bases establecieron claramente que no correspondía, o al menos correspondía si es que ambos consorciados lo cumplían. En este caso solamente lo cumplió uno de ellos. Por lo tanto, no correspondía al otorgamiento de ese puntaje. El tercer punto controvertido de nuestra impugnación está referido a que también le asignaron un puntaje indebido en el factor de evaluación sistema de gestión de calidad. En este caso son 10 puntos. En este factor de evaluación se estableció de manera clara que la certificación debería estar dirigida o tener un alcance de mantenimiento, rehabilitación, acondicionamiento, construcción y remodelación de infraestructuras en general. Está en el alcance de la certificación dentro del sistema de gestión de calidad. Sin embargo, ambos integrantes del consorcio no cumplen con esta condición, ya que si bien ambos presentan esta certificación de sistema de gestión de calidad, en la cual determinan cada uno de estas certificaciones un alcance, en el caso del postor BIN Ingenieros, EIRL, presentan un certificado de gestión de calidad en la cual se considera el alcance en el anexo 1, en la cual desarrolla todos los alcances que tiene esa certificación, pero en ninguno de todos esos alcances establece que es el servicio de mantenimiento de infraestructura. Habla de obras, de consultoría de obras, tiene un alcance incluso de venta de herramientas, tiene muchos alcances, pero no se encuentra dentro del alcance del mantenimiento de infraestructura. Por lo tanto, esta certificación no correspondía, ya que las bases exigían que sea el alcance de mantenimiento, rehabilitación, acondicionamiento, construcción y remodelación de infraestructura en general. Y esta certificación del integrante consorcio, perdón, del integrante BIN Ingenieros no lo cumplía. Ahora, pasamos a ver la otra certificación emitida a Corporación Constructora Landeo, en la cual esta certificación tiene un anexo 1 y un anexo 2. De la misma manera que en el caso anterior, incluye muchos objetos contractuales de obras, de venta de herramientas incluso, pero ni en el anexo 1 ni en el anexo 2 consideran el alcance de mantenimiento, rehabilitación, acondicionamiento, construcción y o remodelación de infraestructuras en general. Por lo tanto, en el factor de evaluación fue expresamente establecido que el alcance de esa certificación debería ser necesariamente el mantenimiento de infraestructura. Y estas dos certificaciones alcanzadas por cada uno de los integrantes de este consorcio no lo cumplían. Por ende, no correspondía que el comité le asigne un puntaje de 10 puntos. En esa medida, pues, tenemos que en la suma de estos dos factores de evaluación indebidos, se le ha otorgado ilegalmente, pues, 15 puntos. De tal manera que este factor de evaluación o estos dos puntos controvertidos deberían ser declarados fundados. Finalmente, nuestro último punto controvertido es que se revierta la condición nuestra de no admitido y reformándola se considera admitida nuestra oferta y luego pues de la evaluación correspondiente de los factores de evaluación y de los requisitos de calificación pues correspondería que luego de la evaluación correspondería que se nos otorgue la buena pro. Eso es todo por el momento, señores del tribunal. Gracias.
Gracias. Se consulta al representante del impugnante Wilcom Energy S.A.C. si va a agregar información a su exposición inicial. No, eso sería todo. Gracias. De igual manera, se consulta al representante del impugnante Consorcio Acuario si va a agregar información. No, señora, no, bueno, una precisión respecto de del anexo 6. En las bases estándar se ha considerado como una excepción este párrafo que está entre paréntesis. Y bueno, nosotros consideramos que el comité de selección ha justificado su decisión de eliminar justamente a los dos proveedores, que incluso, si se puede verificar del acta y de nuestra oferta, y entiendo también del otro postor, las ofertas son por debajo del valor de contratación y por debajo de la oferta del otro adjudicatario. ¿No? Entendemos pues que eso podría haber sido la causa de nuestra eliminación. Muchas gracias, señor tribunal. Ok, gracias. Habiendo concluido la exposición de los representantes de los impugnantes, vamos a pasar a la sesión de consultas por parte de los vocales integrantes de la sala. Doctor Dani Ramos, va a formular preguntas. Buenos días a todos los presentes. No cuento con preguntas, gracias. Gracias. Doctor Luis Llanos, va a formular preguntas. Buenos días. Sí, tengo una pregunta para, a ver, un minuto, doctor, por favor, para el representante de Consorcio Acuario. Sí, buenos días. Gracias. Sí, es en relación al último argumento referido a cuestionar la oferta del adjudicatario. Lo que quería entender, porque usted, bueno, en este caso en el recurso se está cuestionando el certificado que acredita el sistema de gestión de calidad, dado que en las bases se requiere, ¿no?, que el alcance esté referido a mantenimiento, rehabilitación, acondicionamiento, construcción y o remodelación de infraestructuras en general. Esa es en este caso, la precisión que se ha hecho el alcance para el certificado. Y para ambos, entiendo que para ambos integrantes del consorcio, que es tanto BIM, ¿no?, y la otra es Corporación Constructora Landeo, en el recurso se menciona que en los anexos correspondientes a estos certificados no se haría alguna referencia, entiendo, eso quería que me precise, sobre el alcance. Me gustaría que me pueda de repente ahondar un poco más en ese extremo del recurso, por favor. Sí, no hay problema, señor vocal. En el sistema, en el literal G del factor de evaluación sistema de gestión de calidad, se establece el siguiente parámetro de evaluación. Se evalúa que el postor cuente con un sistema de gestión de la calidad certificada, acorde al ISO 9001, norma técnica equivalente peruana, cuyo alcance o campo de aplicación del certificado considere mantenimiento, rehabilitación, acondicionamiento, construcción y o remodelación de infraestructuras en general. Ese es el parámetro y el alcance que el propio factor de evaluación G ha establecido para todos los postores. Entonces, aplicando esta regla establecida en las bases integradas, apreciamos que en las certificaciones de ambos integrantes del consorcio BIM no la cumple. Bien, el alcance y el objeto de la contratación es básicamente servicio de mantenimiento de infraestructura. No obstante, en ambas certificaciones de los integrantes del consorcio BIM, llámese el integrante BIM Ingenieros, EIRL, y el integrante Corporación de Constructora Landeo, SAC, han adjuntado sus certificaciones que corresponden al sistema de gestión de calidad. Sin embargo, en ambos no se advierte de manera expresa, porque acá en el anexo 1 y en el anexo 1 y 2 de la certificación del integrante Landeo, han consignado de manera expresa cuáles son los alcances de esa certificación. Y en el alcance del anexo 1, en el caso de constructora BIM, y en el caso del anexo 1 y 2 del integrante Landeo, en ambos se ha consignado una literatura específica del alcance de cada una de sus certificaciones. Doy un ejemplo. En el anexo 1 del constructora BIM señala que el alcance es consultoría, supervisión y ejecución de proyectos de obras civiles.
abarcando estudios de preinversión, elaboración de expediente técnico, desarrollo de proyectos, saneamiento, infraestructura hidráulica. La empresa también señala acá, ¿no? La empresa ofrece servicios de comercialización, importación y exportación de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipos eléctricos, mobiliarios, insumos industriales y agrícolas, así como el alquiler de maquinaria pesada y liviana. Vale decir, en este anexo 1, pues abarca un campo bastante detallado de cuáles son el alcance que se ha dado para esta gestión de calidad. Y estamos hablando de gestión de calidad, vale decir, de la ejecución de un producto en la ejecución de una determinada prestación, en este caso la gestión de calidad para consultoría de obras o para la venta o comercialización o importación de materiales de construcción. De la misma manera, en el caso de Corporación Constructora Landeo, cito también, dice, ejecución de obras especiales de construcción, supervisión y elaboración de expedientes técnicos, y también señala más abajo, ¿no? Reparación y optimización de infraestructura para entidades, comercialización al por mayor de materiales de construcción, comercialización de artículos de ferretería. Y entonces ese es el rubro o el alcance que establece cada una de las certificaciones, ¿no? Ok, solo para concluir mi consulta, que en realidad es bastante precisa. Entiendo que el argumento que tiene o la posición que tiene es que en el certificado el alcance debiera ser literal con relación a lo que se ha precisado en las bases. O al menos señalar un mantenimiento de infraestructura, ¿no? Porque en el caso nuestro sí se encuentra detallado, como nosotros nos dedicamos al servicio de mantenimiento regularmente. Por lo el menos alcance, debiera haberse hecho mención a infraestructura, me indica porque... mantenimiento, ¿no? Porque Mantenimiento de infraestructura, ¿no? se ven varias actividades, como usted indica, ¿no? Exactamente. Lo que Pero son, probablemente no es literal, ¿no? Pero mi pregunta, permítame concluir, ¿no? Mi pregunta es, ¿el argumento cuál es? ¿Que sea literal a lo que está establecido en las bases o que se haga mención al término infraestructura y a alguna de las acciones que se mencionan ahí como construcción o remodelación? Lo que sucede, doctor, es que es distinto, y eso incluso lo podemos ver en las normas del INVIERTP, es lo mismo ejecutar una obra que darle un mantenimiento, al mantenimiento de infraestructura. El objeto de esta convocatoria es mantenimiento de infraestructura, remodelación, acondicionamiento. En cambio, la certificación de ambos integrantes del consorcio adjudicatario están más relacionados a ejecución de obras y a venta de productos de ferretería, como lo he leído en ese momento. Entonces no tienen un alcance de mantenimiento de infraestructura como tal. Bien, bien, bien. Bien, muchas gracias por su respuesta. No cuento con más preguntas, señor presidente. Gracias. De mi parte no voy a poner las consultas, con lo cual damos por concluida la presente audiencia. Buenos días.